Porque la obra del Espíritu Santo empieza muchísimo antes. La primera vez que usted oyó la palabra y sintió el mensaje aquí y en su mente usted dijo, voy a cambiar, esa es la obra del Espíritu Santo. Mejor dicho, usted y el Espíritu Santo han tenido una relación desde hace mucho tiempo. Muy bien, bueno, vamos a ver quién es el Espíritu Santo. Vamos a hablar de la obra de él, pues tenemos que definir quién es. Para muchos, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Para muchos es la tercera persona de la Trinidad. Para otros tantos, el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Sobre todo para los que son dualistas, sobre todo los ruselistas, ellos consideran que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios, que no es ni una manifestación, y como piensa el trinitarismo, tampoco es una persona, es la fuerza activa de Dios, ¿ya? Entonces ellos desde su dogma o su filosofía manejan que el Espíritu Santo no es una persona, no es una manifestación de Dios, es la fuerza activa de Dios. Como le dije, otros creen que es una persona y que es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros pues tenemos, para información de todos los que están aquí y se conectan con nosotros también, pues nosotros tenemos la doctrina llamada la unicidad. Y la unicidad se define como la calidad de un único Dios, que es indivisible, que no se puede partir en pedazos. Eso creemos nosotros y lo demostramos por la Biblia. Creemos en el Padre, amén. Creemos en el Hijo, amén. Creemos en el Espíritu Santo, amén. Y entonces, ¿cómo no creen en la Trinidad? Porque la Trinidad no es bíblica. Pero dice, la Biblia habla del Padre, claro, y creemos en el Padre. Y la Biblia habla del Hijo, claro, y creemos en el Hijo. Y la Biblia habla del Espíritu Santo, claro, y creemos en el Espíritu Santo, lógico. Entonces, ¿cómo creen? Pues como la Biblia dice. La Biblia en ningún momento dice que ellos son personas. No dice eso. Entonces, aquí la intención no es formar una discusión, una pelea, sino explicarles a todos lo que nosotros creemos por la Biblia y lo vamos a demostrar por la Biblia, con los textos bíblicos. No vamos a decir nada que nosotros inventamos, vamos a usar los textos que están en la palabra. ¿Cómo? 7:9. Gracias, José, gracias. 79. Bueno, subimos 10. ¿Cierto? Del martes subimos 10. Gracias a Dios. Eso quiere decir que nos faltan 21 para lograr la meta o el reto, un rebaño asistiendo. Un rebaño asistiendo. A mí me dijeron que en estas iglesias del norte la gente no venía a culto entre semana. Como son de clase alta, entonces, sí, que los clase alta no vienen a culto entre semana, que la clase alta viene a culto en los domingos. Eso me dijeron a mí, me dijeron, hermano, cuando usted es un grupito de 20, 25, dése por bien servido. Hermano, pero yo me rehúso a eso. Yo entiendo que usted, perdón, yo entiendo que usted es mañoso. Y pudiendo haber venido el martes, no vino. Yo entiendo eso. ¿Con qué lucho? Con convencerlo de que venir a culto siempre que hay culto es bueno. Y que eso trae bendición. Incluso trae salud, trae sanidad, trae provisión, trae prosperidad. Usted que anda más llevado que un burro con 3 encima, asista a culto, hombre, y verá. Entonces, yo me propongo la meta, hermano, y yo creo que lo voy a lograr. Yo creo que lo vamos a lograr. Ya estamos más cerquita, somos 79. 79, eso es una bendición. Entonces, ¿lo lograremos algún día? Pero usted tiene que colaborarme. Ve, hermano, hay gente que dice que es cristiana, pero no le ven problema faltar a un culto. No le ven problema. Créame que para ellos el no venir a un culto es inofensivo, o sea, no pasa nada. Hermano, es que yo no estoy mal espiritualmente. Yo no estoy mal espiritualmente.
ni no es que no ame a Dios, es que simplemente tengo muchas cosas. Una esposa a la cual su esposo le diga, pero si yo no llego a dormir una noche de esta, no se preocupe, no se afane. ¿Ya? Y no tengo tampoco que explicarle dónde estoy. Y ojo lo que le voy a decir. Escúcheme atentamente, sobre todo los que son novios por ahí. Un hombre que no vea problema en faltar a un culto, no le ve problema a otras cosas. Porque si no es fiel a Dios, quien fue a la cruz por él, entonces ¿a quién le va a ser fiel? Piénselo. Muy bien, pero vamos para adelante con la meta, vamos para adelante. Puede ser que el sábado ya no vengan por el regaño que les pegué, pero yo le he dicho a usted, hermano, yo digo la verdad, yo no tengo problema. Si usted no viene, no se preocupe, que Dios de las piedras levantará gente que asista a culto martes, jueves, sábado y domingo. Y les advierto, y no serán vagos, porque el cuentico es que yo trabajo mucho, que yo estudio, que yo tengo muchas ocupaciones, como si nos estuvieran diciendo a los que asistimos que somos una parrandada de desocupados todos. No, el que viene a culto no es porque esté desocupado ni porque esté descansado. El que viene a culto es porque sabe que es más importante. Qué mejor que estar en la presencia de Dios. Bueno, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, no es una persona. Es lo primero que definimos. No es una persona. Yo sé que hay personas que usan el término persona porque no encuentran qué más usar. Entonces dicen, no, que es que el Espíritu Santo es la tercera persona, pero no pues como la definición de persona como tal, sino que no encontramos qué más decir. Ya eso sugiere un problema. Ya eso sugiere un inconveniente. Que no tengamos cómo nombrar algo de Dios, ya hay un problema ahí. Nosotros no tenemos problema en decir que el Espíritu Santo es una manifestación. No hay problema. Pero ellos no pueden decirlo porque aceptarían que no es una persona. Entonces tienen que decir que es una persona. Pero la Biblia registra que el Espíritu Santo no es una persona. ¿Cómo lo comprobamos? Con lo que dijo Jesús. Cuando Jesús resucitó y apareció a los discípulos, ellos creyeron que estaban viendo un espíritu. Este es un espíritu. Y entonces Jesús les dijo, no, deben de comer. Y cuando le dieron de comer, entonces dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Entonces yo no puedo llamar al espíritu persona, porque Jesús dijo, no es una persona. Un espíritu no tiene carne ni huesos. Entonces no es persona. No, que es la forma de llamarlo, pero definimos el Espíritu Santo no es una persona. Lo que sí creemos, se dañó, sí. Es que como tienen que cacharrear otras cosas ahí. Dios es espíritu. Eso dice la Biblia. Dios es espíritu. No lo define como persona, lo dice Dios es espíritu. Ese espíritu que es Dios agrega la palabra que es santo. Levítico, el capítulo 11, versículos 44 y 45, que lo resume la carta del apóstol Pedro, su primera carta, 1:16, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Así que si Dios es espíritu y es santo, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. El Espíritu Santo es Dios. Entonces es Dios mismo. En Hechos, el capítulo 5, el versículo 3 y el versículo 4, hay una escena en la cual Ananías y Zafira intentan engañar vendiendo la propiedad que tenían en tanto y intentan engañar. Entonces el apóstol Pedro les dice, Satanás, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué permites o dejas que Satanás tiente tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Mintieses al Espíritu Santo. Pero en el versículo 4
Entonces le dice, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? Sino a Dios. Sí, claro, porque el Espíritu Santo es Dios. Es que es lo que estamos diciendo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios. Listo. Eso es lo primero que quiero que quede claro. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el versículo 16 del capítulo 3, él dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? El capítulo 6, el versículo 19, dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo de quién? Del Espíritu Santo. Al fin somos templo de quién? ¿De Dios o del Espíritu Santo? Es que es el mismo. Es el mismo. ¿Ya? Es el mismo. Entonces, vamos a empezar definiendo que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, aquí es donde viene una gran incógnita. Si la Trinidad fuera real, la Trinidad, el postulado, el dogma de la Trinidad fuera real, ellos no es que sea así, sino que es una imagen que tratan de mostrar para tener claros los conceptos. Muestran al Padre como un hombre ya anciano de cabellos blancos, tanto en su cabeza como en su barba, y lo presentan como el Padre. Y por la escritura que hay en el bautismo de Jesús, entonces asumen al Espíritu Santo, no que es una paloma, no, sino como una paloma. Entonces, ellos le dan la imagen de Espíritu Santo a la palomita, como una paloma. Entonces, el anciano, el Padre, la paloma o como paloma el Espíritu Santo, y el Hijo, pues, es la graficación que se tiene por ahí, la del muchacho hermoso o hermoso, rubio en algunas partes, ojos azules en otra, otros lo pintan con ojos verdes, blanco, ¿verdad? De barbita, es como este pero más joven, así lo pintan. Habría que averiguar si en realidad los judíos tienen esas formas, ¿ya? Y sobre todo los judíos de ese primer siglo. Entonces, así lo pintan. La incógnita aquí entonces es, estamos diciendo que el Espíritu Santo es ¿quién? Es Dios. Podemos demostrar que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo. Son el mismo. Escuche lo que le voy a decir. No son lo mismo. No son lo mismo. Son el mismo. Que es una cosa muy diferente. No lo mismo, sino el mismo. Porque si usted dice, no, no, eso Padre y Espíritu entonces son lo mismo. No, la está embarrando. No, no son lo mismo. No son lo mismo. Porque la manifestación de Padre tiene unas funciones, como también la manifestación de Espíritu Santo, y no son las mismas. Ten mucho cuidado con usted decir que el Espíritu Santo y el Padre son lo mismo. No, no son lo mismo. Son el mismo, pero no lo mismo. Mire, la Trinidad en realidad lo único que tiene es una pequeña confusión. Pero en realidad los términos que muchas veces ellos usan son correctos y reales. Términos a los que los unicitarios le tienen miedo. Porque nosotros los unicitarios somos muy dados a evacuar y a erradicar todo texto que hable del Padre y del Hijo y de somos y de venimos y de estaremos. Y nos asusta eso. Uy, no, 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 no. Pero es que la Biblia es la Biblia. El Padre es real, el Hijo también, el Espíritu también, claro, es real. El que niegue al Hijo y el que niega al Padre, yo no puedo negar lo que la Biblia dice. Averigüemos entonces algo importante. Por ejemplo, una de las preguntas básicas para la Trinidad: ¿cuál de estos dos es el Padre de Jesús? ¿Cuál es el Padre de Jesús? Y esa es la primera pregunta que vamos a iniciar en nuestra competencia y carrera bíblica. Atentos pues. El Padre es el Espíritu Santo. Así lo comprobamos en la Biblia. ¿Cómo lo definimos? ¿Quién es el Padre de Jesús? Entonces, Alex, Juan 3:16, Lucinda, Mateo 1:18-20.
vamos a ver quién es el padre de Jesús. ¿Ya? Sí, ya de una. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Muy bien. Según ese texto, ¿quién es el padre de Jesús? Dios, el Padre. ¿Sí? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Eso hace al Padre el papá de Jesús. Pero miren lo que dice Mateo el capítulo 1, versículo 18 al 20. Ay, hermano. Siga. Sí, ahí se escucha, Lucinda. Hable. Mateo 1, 18. Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada su madre con José antes que se juntase, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Amén. Gracias, Lucinda. Bueno, note usted que Mateo 1, 18 al 20, entonces ya nos dice que el que engendró a Jesús, ¿quién fue? ¿Y cómo se le llama al que engendra? Padre. Entonces, ¿quién es el padre de Jesús? ¿Al que llaman Padre o al que llaman Espíritu Santo? Mejor dicho, cuando Jesús decía Padre, ¿con quién estaba hablando? ¿Con el Padre? ¿Con Dios Padre? ¿O con Dios Espíritu Santo, como la Trinidad lo menciona? Pero si el papá era el Espíritu Santo. ¿Eh? La conclusión es que el mismo. O sea que el Padre y el Espíritu Santo son el mismo. Lucas 1:35, lo que dice ese texto es: respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Hijo de Dios. Entonces, lo engendra el Espíritu Santo, pero lo llamarán Hijo de Dios. Es que Dios es único, es uno solo. Entonces, vamos a avanzar porque si no, no voy a alcanzar a decirles nada. Yo espero que si usted quiere, yo igual al final del estudio, al final del mes, le voy a mandar todas estas diapositivas, todas se las voy a mandar. Estaba pensando, si usted quiere que se las mande, digamos, terminado el culto, se las mando culto por culto o se las mando al final del mes todas. ¿Cómo prefiere? ¿Culto por culto? Listo. Entonces, terminando el culto esta noche, le voy a mandar el sermón del martes y el sermón de hoy jueves. El sábado, terminando el culto, les envío el sermón del sábado. ¿Ya? Como Decon se queda con ese sermón, si a mí se me olvida y ustedes ven que no lo mando al grupo, entonces usted lo manda. ¿Listo? Muy bien. Entonces, hermanos, lo que pasa es que lo de leer la Biblia es porque la gente que no conoce de Biblia, pues sepa que eso dice el texto. Pero como nos vamos a demorar mucho, yo le menciono lo que el texto dice y después usted lo puede confirmar. ¿Le parece? Entonces apaguemos esos micrófonos. Tin, tin. Gracias. Muy bien. ¿De quién es el espíritu que se derramará? El profeta Joel dice que el espíritu que se va a derramar es el de Dios. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu
espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿de quién es el espíritu que se derramará? Según Joel, de Dios. Pero Hechos, el capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo como un estruendo recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas como de fuego repartidas sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Entonces, ¿de quién es el Espíritu que se derramará? Joel dice que de Dios, Hechos dice que fue el Espíritu Santo. ¿Al fin qué? La Biblia llama al Espíritu Santo así. Bueno, estos son solamente 3 ejemplos porque él tiene más títulos en la Biblia. Isaías lo llama Espíritu de Jehová, Génesis lo llama Espíritu de Dios y Mateo lo llama Espíritu de vuestro Padre. Mateo 10:20 lo llama Espíritu de vuestro Padre. Juntando Jesús, porque el que dice esas palabras es Jesús, juntando Jesús, las dos expresiones, tanto Padre como Espíritu, para demostrar que el Padre es el Espíritu Santo. Cuando preguntamos quién levantó a Jesús de los muertos, ¿qué dice la Biblia? Entonces, Hechos 2:24, Efesios 1:17 y 20 dicen con claridad que fue Dios el que lo levantó de los muertos. Eso dice Pedro en la predicación de Hechos 2. A este lo levantó Dios. Pero Romanos 8:11 dice que fue el Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos. ¿Qué pasó? Estaba tan muerto que necesitó 2 que lo levantaran. Que primero viniera uno y después viniera otro. No. Es que el Padre, Dios, es el Espíritu Santo. ¿Quién vivifica? Volvemos a lo mismo. Romanos 4:17 y primera de Timoteo 6:13 dice que Dios es el que vivifica. Pero Romanos 8:11 dice que es el Espíritu Santo el que vivifica. ¿Quién llena la vida del creyente? Juan 14:17 y Hechos 4:31 dice que el que llena la vida del creyente es Dios. Pero Efesios 3:14 al 16 y Juan 14:23 dice que es el Espíritu Santo. ¿Quién nos santifica? Judas 1, porque Judas tiene un solo capítulo, entonces el versículo 1, Judas dice que el que nos santifica es Dios. Pero primera de Pedro 1:21 dice que es el Espíritu Santo. Al fin, entonces, volvemos a esto. ¿Quién es nuestro consolador? Segunda de Corintios 1:3-4 dice que es Dios, el consolador. Pero Juan 14:26 dice que el consolador es el Espíritu Santo. Incluso el término Espíritu Santo viene de una palabra griega que es paracletos. Paracletos. Y ese paracletos es aplicado al Espíritu Santo. Entonces, al fin, ¿quién es el que nos consuela? ¿Quién es el inspirador? Ojo, ojalá recuerde usted todos estos ítems, porque ahorita en la segunda parte vamos a ver algo. ¿Quién es el inspirador? Segunda de Timoteo 3:16, ¿qué dice? Ese lo saben ustedes. Sí, señora, toda la escritura es inspirada. Esa es primera de Timoteo 3:16. Esta es segunda. Primera de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pero resulta que segunda de Pedro 1:21 dice que el que inspira, el inspirador es el Espíritu Santo. Al fin, ¿cuántos inspiradores tenemos? ¿De quién somos templo? Primera de Corintios 3:16-17 dice que de Dios. Pero primera de Corintios 6:19 dice que somos templos del Espíritu Santo. Al fin, ¿somos templo de quién? Entonces, escuche bien, porque ahí, entonces, pero que me están atacando aquí por el Facebook, pero no para mal, no para mal, no. Me están diciendo, a mí también mándeme las diapositivas y me mandan el número. ¿Tenés ese número en Facebook que aparece ahí para que me lo anotes? Para poder mandárselo. Listo, ese se llama Wilson Ruiz. Listo, Wilson, ya anotamos el número y también te lo enviamos. Gracias.
Muy bien, entonces, ¿de quién somos templo al fin? ¿De Dios o del Espíritu Santo? Ah, de los dos. Bueno, vamos a definir. ¿Quién nos da palabra? Según Mateo 10:20, dice que es Dios. Pero según Marcos 13:11, dice que es el Espíritu Santo. Entonces, conclusión. Sabemos que el Espíritu Santo, ¿quién es? La respuesta es Dios. Pero como hay unos postulados que hablan de una Trinidad, y al decir que es Dios, pues tendríamos que definir qué clase de Dios ocupa ese lugar de Espíritu Santo. Ellos hablan del Dios Padre, del Dios Hijo, del Dios Espíritu Santo. Entonces la pregunta es, ¿quién es el Espíritu Santo? Dios. ¿Cuál de los tres? De las tres personas. Aquí vemos que aún la primera persona, según la Biblia, hace el oficio del Espíritu Santo, porque lo manifiestan como Dios, como el Padre. Pero hay otra situación aquí. La deidad de Jesucristo es el Espíritu Santo. La deidad de Jesucristo es el Espíritu Santo. Filipenses 1:19 menciona esa palabra que está ahí, esa frase, el Espíritu de Jesucristo. ¿Cuál será el Espíritu de Jesucristo? Gálatas 4:6 dice el Espíritu del Hijo. ¿Quién es el Espíritu del Hijo? Y bueno, ese sí lo voy a leer por una razón principal. Gálatas 4:6, porque tiene un mensaje maravilloso para nosotros. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios, ojo, vaya contándolos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Entonces, en ese Gálatas 4:6 dice, ¿quién envía el Espíritu? Dios. Eso dice, mire, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones. Dios. ¿Qué envió? El Espíritu. ¿Pero el Espíritu de quién? De su Hijo. El Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. A nosotros, claro. A nosotros Dios nos envió, ojo a esto, no el Espíritu de Él. No dice por cuanto somos hijos de Dios, Dios envió su Espíritu. No. Dice, póngame la cita ahí porque Gálatas 4:6, porque quiero que se den cuenta cómo está para que me entiendan mejor. Porque esto es lo que causa confusión a muchas personas. Entonces dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, mire que no dice su Espíritu, o si dice su Espíritu. No, dice que el Espíritu de su Hijo. El Espíritu de su Hijo. Pero ya en las citas anteriores vimos quién llenaba la vida del creyente. En una parte vimos que es Dios. En la otra que es el Espíritu Santo. Y ahora, entonces Dios envía el Espíritu de su Hijo. Es decir, que ¿cuántos espíritus tenemos nosotros adentro, pues? El Espíritu de Dios, el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo. ¿Tenemos en realidad 3 espíritus adentro? No. Entonces, ¿cuál será el Espíritu de su Hijo? ¿Cuál es ese Espíritu de su Hijo? El Espíritu Santo. Ese es el Espíritu de su Hijo. Pablo, dámelo otra vez. Pablo habla de el Señor es el Espíritu. ¿Y de quién viene hablando? De Jesús. Y cuando dice el Señor, define de una vez, el Señor es. Entonces, ¿quién es el Espíritu? Recuerde que es la pregunta que estamos contestando esta noche. Vamos a hablar de la obra del Espíritu Santo. Listo, entonces vamos a hablar de la obra de quién.
A ver, y le explico una cosa para que vamos afianzándonos, porque aquí vamos a estudiar la palabra de Dios. Eso no se lo digo a los trinitarios, se lo digo a los pentecostales unicitarios, que tienen cosas en la cabeza que no son la Biblia, pero que por mucho tiempo les enseñaron la Biblia, según. Ejemplo, como que el que no habla en lenguas, la salvación la tiene embolatada. ¿Quién dijo eso? Pero no lo dice la Biblia. Lo dicen algunos pentecostales, hasta pastores, pero la Biblia no. Entonces vamos a revisar por la Biblia. Vea, por eso es que yo critico de manera constructiva a nosotros mismos, no criticamos. Yo me critico a mí mismo. Y es que nosotros mucho tiempo creímos que la unicidad era la doctrina más importante que había. Y que eso era el todo de nosotros y que eso, mejor dicho, era que el caballo de batalla de nosotros. Y descuidamos más de 30 doctrinas fundamentales que tenemos. Y nos concentramos en una. Y como nos concentramos en una, entonces todas estas doctrinas las obviamos. Y nunca las estudiamos, simplemente oíamos y repetíamos. ¿Ya? Hola Lorito, hola Lorito. Si no hablas en lengua no te salvas, si no hablas en lengua no te salvas. ¿Pero dice la Biblia eso? No, no lo dice. Mano, sí, ahí dice. Dice, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuiste sellados, aleluya, para el día de la redención. Y son las arras de nuestra salvación, hermano. La Biblia no es solo para leerla y tampoco para citarla. Eso es fácil. Usted coger un texto y decir, oh, este texto me encantó. ¡Pum! Pero vivirla. Y Dios no quiere que usted sepa la Biblia. Dios no quiere que usted aprenda la Biblia. Dios quiere que usted viva la Biblia. Entonces usted dedica textos, porque la gente dedica textos. Ya, te dedico tal cita. Y a veces ni siquiera sabe lo que esa cita implica. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Estaba hablando hoy Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no viene el culto de martes ni jueves. Y eso que todo lo puede en Cristo que me fortalece. Mire, hablar de la Biblia es una cosa. Yo tengo un defecto. De los miles que tengo, le voy a decir uno. Es que cuando yo veo que alguien usa la Biblia en su vida, para mí eso es muy serio. Hermano, yo me identifico mucho. Un ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Con Romanos 8:37. Me identifico mucho. Antes y en todas estas cosas somos invencibles, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Hey Jesús, ¿por qué no viniste a culto? Que tenía un dolor aquí, hermano, que me estaba matando. Entonces borra el texto, pone otro. Ya. Porque no sos más que vencedor. Hay algo que te venció. Mano, ¿por qué no vino a culto el tal día? Ah, porque es que vino un familiar que es inconverso. Entonces me daba pena dejarlo solo. Así. Y la Biblia no dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, ojo, porque los cristianos de papel, pues usan el texto, ponen versículos. Hasta las parejas se dedican textos bíblicos. Los matrimonios, te dedico a Cantares 8, completico. Si supieran lo que Cantares es, si supieran que de lo que están hablando es de Jesús y la iglesia, entonces no dedicarían textos, porque Jesús dio la vida por esta amada. Y usted no es capaz de dar la vida por Jesús, mucho menos por la pelada esa. Entonces, bueno, el Señor es el Espíritu. ¿Cuál Señor? Jesús.
Entonces, el Espíritu residente de Jesucristo no es otro más que el Espíritu Santo. El Espíritu que está en el Hijo es el Espíritu Santo. Y aquí entonces volvemos al juego. ¿Quién estaba en los profetas? Según primera de Pedro 1, 10, 11, dice que estaba ¿quién? Según primera de Pedro 1, 10, 11, dice que estaba el Espíritu de Cristo. El Espíritu de Cristo estaba ¿dónde? En los profetas. Pero ¿cómo es posible si Cristo fue después de los profetas? Entonces, ¿cómo es posible que el Espíritu de Cristo esté en los profetas? Pues, segunda de Pedro 1:21 dice que el que estaba en los profetas era el Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu de Cristo y el Espíritu Santo son el mismo. Y como el Padre y el Espíritu Santo son el mismo, pues la cuenta está clara. No son 3, ni 2, ni 4, ni 5, es uno solo. Así creemos porque la Biblia lo dice así. ¿Quién levantará al creyente de la muerte? Bueno, Juan 6:40 dice que Jesús. Dice que Jesús. Pero Romanos 8:11, ya lo vimos, dice que el Espíritu Santo. ¿A fin quién? ¿Quién levantó a Cristo de los muertos? Según Juan 2, 19 al 21, él mismo se levantó de los muertos, él mismo. ¿Ya? Y usted le puede acomodar ahí Juan el capítulo 10, donde dice, nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo, porque tengo poder para quitarla y para volverla a tomar. Así que Jesús resucitó por su propio poder, pero Romanos dice que fue el Espíritu Santo. ¿Quién es el consolador? Ya vimos en otra cita que era el Padre, ¿cierto? Que era el Padre el consolador, el Espíritu Santo. Aquí volvemos al mismo término, pero dicen que el consolador es Jesús. Juan 14:16, Juan 14:18, Juan 14:17 dicen que es Jesús. Pero Juan 16:7 dicen que el consolador es el Espíritu Santo. Al fin, ¿cuál de los tres? ¿Cuántos consoladores hay? ¿Quién mora en el corazón de los creyentes? Entonces estas referencias bíblicas dicen que el Padre, otra dice que Jesús, otra dice que el Espíritu Santo. Al fin, ¿quién mora en el corazón del creyente? ¿Cuántos tronos hay en nuestro corazón? Un solo trono, replicando el único trono que también hay en el cielo. Así que si hay uno en el trono de nuestro corazón y fueran 3, los otros 2 tienen que estar de pie. Claro, yo escuché una explicación de alguien que dijo, lo que pasa es que el trono que habla Apocalipsis, y eso lo veremos en el estudio de Apocalipsis, el trono que habla Apocalipsis no es un trono como el que nosotros tenemos, que es de un puesto, es un sofá. El trono que hay en el cielo es un sofá. Y en un sofá caben 3 personas. ¿O no? Un sofá. ¿Usted sabe lo que es un sofá? El mueble grande. ¿Ya? Pero hay un problema. Que si es un sofá, que lo veremos en el término griego, lo que Juan dice es, vi un trono. Entonces vamos a traducirlo. Vi un sofá. Y en el sofá, uno sentado. El problema no es el trono. El problema es el que se sienta en el trono. ¿Ya? El trono puede ser un bus. Y vi un bus. Y en el bus, uno sentado. Que tenía 40 puestos. Sí, pero había uno sentado. Entonces el problema no es que el trono sea pequeño, mediano o grande. Es que Juan tuvo la precaución no solo de decir, y vi un trono, sino que dice, y en el trono, uno sentado. Por eso en el corazón del creyente no puede haber una tricotomía de dioses sentados allá mandando. ¿Ah?
si usted pidiendo la voluntad de Dios en volata, ¿cómo sería que usted le pidiera al Padre su voluntad y al Hijo y al Espíritu Santo? No, que ellos tres concuerdan. ¿Seguro? ¿La voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo concuerdan? ¿Seguro? Porque yo en el huerto de Getsemaní veo al Hijo con una voluntad distinta a la del Padre. ¿O no? Padre, si es posible. La voluntad de Jesús implícita allí, ¿cuál era? No ir a la cruz. ¿Y la voluntad del Padre cuál era? Que fuera a la cruz. Al fin, ¿concuerdan o no? Tenemos un detalle ahí complicado. Entonces, ¿quién mora en el corazón de los creyentes? Lo definiremos. ¿Quién santifica a la iglesia? Efesios 5:26 dice y la santifica, hablando de Jesús. Efesios 5:26, acuérdense que tiene una referencia al matrimonio y dice que la santifica ¿quién? Jesús. Pero primera de Pedro 1:2 dice que la santifica el Espíritu Santo. ¿Quién es nuestro intercesor? Y ojo aquí, porque aquí le voy a dar otro datico. Ay, se me acabó el tiempo. ¿Quién es nuestro intercesor? Mire, por eso yo no comparto la idea de que en la iglesia hayan intercesores. Yo comparto el comité de oración, pero es que la oración es diferente a la intercesión. Entonces hay hermanos y hermanas que son muy devotos de la oración, ni siquiera de Jesús, de la oración. Y esos hermanos y hermanas a veces se convierten en intercesores. Entonces le dicen a la iglesia: tranquilo, hermano, que yo estoy intercediendo por usted. ¿Quién dijo que el trabajo de intercesión es de nosotros? Si tú quieres ser un intercesor, tenías que haber vivido en el Antiguo Testamento. Entonces, escuche las enseñanzas de quien sea acerca de la intercesión y todas apuntan a un tiempo. ¿Cuál? El Antiguo Testamento. Abraham intercedió por Lot. ¿Ya? Moisés. Y en los profetas, el Señor a través de un profeta dice: ¿quién se parará en la brecha? ¿Quién? Y abogará por este pueblo. Claro, es que allá Dios no era amigo del pueblo. ¿O sí? No, en el Antiguo Testamento Dios estaba enojado. Revíselo. Por eso se necesitaba de un intercesor. Por eso se necesitaba de sangre ajena. Pero venido Cristo, estamos en un tiempo ¿de qué? De gracia. Donde Dios está contento ¿con quién? Con todos. Con todos. Está contento con todos. Por eso es que hay oportunidad de salvación. Y por eso es que yo tengo que tener cuidado de no creerme con el derecho que solo le pertenece. Mire, ¿quién es nuestro intercesor? Hebreos 7:25 dice que es Jesús. Hebreos 7:25 dice que es Jesús. Pero Romanos 8:26 dice que es el Espíritu Santo. ¿A dónde aparece usted aquí? ¿Lo leemos? Listo, si tú, vamos a leerlo, vamos a leerlo. Hebreos 7:25, póngamelo. No, este no es. Este es Gálatas. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder. ¿De quién está hablando Hebreos 7? ¿De quién? Entonces nos toca identificar de quién están hablando, porque ahí nos podemos confundir. Usted dice: ay, ahí está hablando del pastor. No, el versículo anterior. Entonces poneme el 4 ahí, Dani. ¿El qué? ¿El 24? ¿Qué dijeron ustedes, hombre?
No. Gracias, gracias. Ahí póngamelo ahí. Mire, por tanto, ¿quién? Jesús es hecho fiador de qué? De un mejor pacto. Vamos a leerlo hasta llegar allá. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, ¿de quién están hablando? De Jesús. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿De quién hablan? De Jesús. Ahora dame Romanos 8:26. Romanos 8:26 y definimos entonces, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Ojo aquí, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? Así que el que se cree intercesor está violando esta regla de esta palabra. Mire, perdóneme que le diga esto, pero si ni siquiera yo sé qué pedir como conviene, ¿qué voy a ponerme yo a interceder por usted? No, de verdad. Mire el texto, ¿lo tiene allá? Mire lo que dice el texto. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y siga, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Así que bájese de esa nube. Usted no es intercesor aquí de nadie. No, que los invito a una noche de intercesión por la iglesia. Dígale, gracias hermano, gracias hermana, ese trabajo es de Jesús, en su defecto del Espíritu Santo. A mí invíteme a orar, con mucho gusto, pero a interceder no puedo. Porque es que ese es un trabajo exclusivo ¿de quién? De Dios, de Jesús, de su Espíritu. Si no sabemos nosotros qué pedir como conviene para mí, ¿qué voy a saber yo qué pedir que conviene para usted? Entonces, hermano, que vamos a interceder por Barrancas. ¿Cuál interceder? Póngase a predicar y evangelizar, que es lo que nos mandaron a hacer. ¿Interceder por Barrancas para qué? Ahí es que predicar y evangelizar. No, hermano, que es que la Biblia no te autoriza. Pero sí, yo le demuestro, hermano, mire a Moisés. ¿A quién? A Moisés. Estás de la cruz para allá. Y nosotros estamos es de la cruz para acá. Claro. Del puente para allá está Cali, del puente para acá es Juanchito. María Elena se ríe. Entonces, hermano, vea, de la cruz para allá es otra historia. Pero de la cruz para acá, Cristo es el que hace todo por nosotros. Todo. Entonces, no se confunda, no se equivoque. Deje que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. Perdón. ¿Quién es nuestro consolador? Otra vez, aquí aparece Jesús y aquí aparece el Espíritu Santo. Otra vez. ¿Quién nos dará palabras? Aquí dice que Jesús, Lucas 21:15, y Marcos 13:11 dice que el Espíritu Santo. Conclusión, porque esto hay que concluir. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Tendrá algún nombre? ¿Cómo se llamará el Espíritu Santo? Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene un nombre. Claro. Ese nombre es Jesús. Es lo que nosotros creemos. Yo no creo así. Te respetamos. Y tú tienes derecho a creer lo que quieras. Te respetamos. Aquí no obligamos a nadie a creer como nosotros. No. Te respetamos. No, que yo creo que el Espíritu Santo es la tercera persona. Está bien.
Y lo creo por la Biblia. No es por la Biblia, lo crees porque tú quieres, pero no es porque la Biblia te lo autorice. Un capricho tuyo, pero la Biblia no te lo comprueba, no te lo soporta, no te lo sostiene. Créelo si quieres. El problema que vas a tener no es de creer ahora. El problema que vas a tener es cuando llegues al momento de salvación, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que va a pasar? Que no quisiste oír bien la palabra y estudiarla bien, sino que te encerraste en un capricho y entonces te opusiste a entender la verdad. Vea, por eso, hermanos, los cristianos tenemos una bendición. Y es que el cristiano no, perdón, no es terco. No, que yo creo así, que así me enseñó mi pastor que me bautizó en el año 47 y de malas. Sí, pero cálmate. Tranquilo, te vas a infartar. No, que el pastor que me bautizó me dijo, si usted no habla en lenguas está en la paz y la mocha. Si usted no habla en lenguas está en la olla, papá. Si usted no habla en lenguas no hay nada. A mí también me enseñaron lo mismo. También. Pero es que la palabra está por encima del concepto de cualquier hombre. Hermano, pero es que nos explicaron con ese texto que usted mencionó que ahí estábamos ya yuca perdiendo. Bueno, yo se lo explico como está escrito. Porque es que la Biblia dice lo que dice, no lo que yo quiero decir. La Biblia dice lo que dice, no lo que yo quiero que diga. Entonces, con mucho dolor y mucho respeto, hermano, este mes yo lo quiero usar es para que nos quitemos de la cabeza tantas cosas que tenemos acerca del Espíritu Santo que no son reales. Por ejemplo, la persona que no ha hablado en lenguas tiene el Espíritu Santo, ¿sí o no? ¿Será? Pero si no ha hablado en lenguas. ¿Ah? Señor. No. No. La señal de que Jesús está en la vida suya no es el hablar en lenguas. Bueno, vea, vamos a cambiar la manera de hablar. Desde ahí empiezan los problemas. No, usted no se demoró en recibir el Espíritu Santo. No, usted se demoró para recibir el bautismo del Espíritu Santo. Porque yo le pregunto, ¿quién la convenció a usted de pecado? El Espíritu Santo. ¿Quién hizo que usted tomara la decisión de bautizarse? El Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo me dice que no lo ha recibido? Entonces, ahí es donde está el problema. Una cosa es el bautismo del Espíritu Santo, cuya señal inicial es hablar en nuevas lenguas o en otras lenguas según el Espíritu que hables. Esa es la señal del bautismo, no de la obra. Porque la obra del Espíritu Santo empieza muchísimo antes. La primera vez que usted oyó la palabra y sintió el mensaje aquí y en su mente usted dijo, voy a cambiar, esa es la obra del Espíritu Santo. Mejor dicho, usted y el Espíritu Santo han tenido una relación desde hace mucho tiempo. Pero hay muchos que han creído o han hecho creer que como yo no he hablado en lenguas, el Espíritu Santo se encuentra de mí a metros, a años luz. No, hermano, yo sí recibí a Jesús en mi corazón. ¿Y qué dijimos? ¿Cómo es el nombre del Espíritu Santo? Que si recibiste a Jesús, recibiste el Espíritu Santo. Hermano, pero, cuidado. Que eso lo usan muchos con ese texto que dice, porque desde que creísteis, recibisteis el Espíritu Santo. No, Pablo está hablando ahí de unas personas específicas.
Y cuando habla de recibir el Espíritu Santo no está hablando de lo que le estoy diciendo. Él sí está refiriendo a hablar en lenguas. Y está hablando de 12 hombres que eran de la ciudad de Éfeso. Y cuando Pablo los conoció les dijo, ¿ya fueron bautizados ustedes? Sí, claro. ¿Y ya recibieron el Espíritu Santo? Y entonces dijeron, ¿el qué? El Espíritu Santo. ¿Luego hay Espíritu Santo? Sí, claro. Ay, nunca habíamos oído eso. Y les explicó. Y dice que en momento siguiente los bautizó en el nombre de Jesús, les impuso las manos y fueron bautizados con el Espíritu Santo. Por eso más adelante es que le escribe a ellos mismos, desde el día en que creísteis, recibisteis el Espíritu Santo. ¿A quiénes? A los 12 que conoció en Éfeso. Y de una vez le voy a despejar la duda. ¿Y a quién les escribió? No contristéis el Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. A los mismos. A los mismos. Ese no era un mensaje para todo el mundo. Ese es un mensaje para los que lo recibieron. Ah, hermano, ¿cómo así? No, es decir, si ya yo fui bautizado con el Espíritu Santo, yo sí no puedo contristarlo, porque es que yo ya tengo ese bautismo. Y ese bautismo me fue dado para el día de la redención. Hermano, y entonces el que no ha hablado en lenguas, pues si le parece poco, le dieron un nombre que es sobre todo nombre, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Es decir, que el que es bautizado en el nombre de Jesús y persevere hasta el fin, será salvo. Hermano, y si no habla en lenguas, se salva. Porque la obra del Espíritu Santo no anula la obra del Calvario. Por el contrario, la obra del Calvario es ratificada por la obra del Espíritu Santo. Es el Espíritu el que convence a la persona de que ese Jesús que murió en la cruz, murió por usted y por mí, y que debo creer en su nombre para ser salvo. Hermano, entonces, ¿para qué hablar en lenguas? Eso lo vamos a definir este mes. ¿Es necesario? Sí, claro. ¿Es importante? Claro. ¿Deberíamos todos hablar en lenguas? Sí, claro, por supuesto. Ay, hermano, y entonces usted ¿por qué dice que me salvo sin hablar lenguas? Es que no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Si usted tiene problemas con gerencia, claro, si usted tiene problemas con la Biblia, usted le dice al Espíritu Santo, a Dios, a Jesús, hágame un favor, quíteme esa cita de ahí que no me conviene. Bueno, entonces, hermano, lo principal de esta noche es definir quién es el Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Jesús. Jesús. Jesús es el Espíritu Santo. Hermano, ¿y para qué nos va a servir eso? Ya se va a dar cuenta el transcurso del mes porque era importante desde ya definir quién es. ¿Quién es el Espíritu Santo? Colóquese en pie, oremos. Espero, hermano, mire, el sábado 13 de enero, el culto no va a ser tan culto. La reunión que vamos a tener va a ser una reunión de preguntas y respuestas acerca de todo lo que tenga que ver con el Espíritu Santo. Todo lo que tenga que ver con la obra del Espíritu Santo, usted me lo puede preguntar el sábado 13 de enero. Ese sábado 13 de enero, de una vez le anuncio, será nuestro último culto en este salón, nuestra última reunión, y empezaremos a las 6 de la tarde. No a las 7, sino a las 6. Y estaremos 2 horas y media, respondiendo preguntas que usted tenga acerca de la obra del Espíritu Santo. No me pregunte ese día por la gran tribulación, porque no le voy a contestar. No me pregunte ese día qué significan los hijos de Dios se metieron con los hijos con las hijas de los hombres y nacieron los gigantes. No me pregunte ese día eso, porque no le voy a contestar. Hermano, ¿qué significa que el varón que peleaba con Jacob decía, ya raya el alba? ¿Es que era medio vampiro o qué? Tampoco le voy a contestar eso.
¿Qué le voy a contestar? Todo lo que usted tenga de dudas acerca del Espíritu Santo y su obra. Si usted quiere preguntar por los ministerios, por los dones, por el fruto, qué diferencia hay entre el fruto, entre los dones, entre los talentos, todo se lo explico. Si tiene que ver con la doctrina que estamos estudiando. ¿Está de acuerdo? Ese día también habilitaremos los canales virtuales para leer las preguntas que desde ya nos hagan y poder contestar también. Si es necesario y quedamos con preguntas pendientes, buscaremos otro espacio para seguir dando respuesta, porque a veces se aprende más contestando preguntas que escuchando la enseñanza. ¿Ya? Entonces, si es necesario que usted me pregunte, yo le contesto. Si no sé la respuesta, le digo la verdad. Hermano, no tengo la más mínima idea. Busquemos a alguien que nos conteste, porque yo no sé. Yo no me pongo a chicanear, sí, yo sé. No, si no sé, no sé. No pasa nada, no sé. No lo sé todo. Entonces, lo que sé por la Biblia, se lo respondo. Entonces, oremos y digámosle al Señor, gracias por revelarnos quién es el Espíritu Santo. Y teniendo esta oración, yo desde ya le voy a pedir algo. Hable con Jesús y dígale, Señor, quiero que me llenes con tu Espíritu. No es posible que teniendo un Dios tan bueno y que quiere llenarte, tú todavía no estés bautizado con su presencia. Necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Y como ya sabes cómo se llama, habla con Él y dile, Señor, quiero que te metas en mi vida y me llenes, me bautices, me sumerjas en tu presencia por completo.